Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos una vez más acá con ustedes, animándolas en la lectura de la palabra de Dios, empezando un nuevo día. Y ahorita vamos con Segunda de Corintios número 4, 18 versículos también, igual de ayer, igual el capítulo de ayer tenía 18 versículos. Así que vamos a aprender mucho sobre lo que nosotros tenemos, lo que el Evangelio es para nuestra vida y el optimismo que nos puede transmitir. En el versículo 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aquí empieza, hermanas, a decir que no hay que desmayar, no desmayemos, a pesar de lo que nos pueden acontecer, ¿verdad? En esta vida, tenemos un gran tesoro que es el Evangelio. Y esta frase, no desmayemos, también la encontramos en el versículo 16, no desmayamos. Y él va a poner la razón por la cual no hay que desmayar, ¿verdad? Y antes bien, dice el versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, lo que decía Pablo, ¿verdad? No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces esta frase, no ni adulterando la palabra de Dios, hermanas, me llama mucho la atención porque vivimos en un mundo de mucha falsificación. La mayoría de cosas siempre están adulteradas, ¿verdad? Ya no tenemos cosas puras, cosas que vengan, como por ejemplo la leche viene con un montón de químicos, ¿verdad? Mucha, la alimentación, los alimentos. Y así, hermanas, también es la palabra de Dios. Hay mucha gente ahorita adulterando la palabra de Dios. Y por eso nosotros debemos de estar aprendiendo, saber cómo aplicar la Biblia, ¿verdad? Porque es súper importante esto. Pero aquí Pablo empieza a hablar del Evangelio, en el versículo 3, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que el Evangelio es un tesoro maravilloso y es algo que el Dios de este mundo, a muchos, el Dios de este mundo ya sabemos que es Satanás, ¿verdad? Entonces a muchos les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Entonces el Evangelio es luz para la humanidad. El Evangelio alumbra la vida de las personas. Entonces este tesoro es un tesoro. Más adelante va a hablar Pablo que es un tesoro. Dice el 8, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí Pablo menciona lo de la creación de Génesis 1:3, porque Dios fue el que mandó, ¿verdad? Que de las tinieblas resplandiese la luz, ¿verdad? Y es lo mismo el Evangelio. El Evangelio es luz y el que y resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Recordemos que es interno. El Evangelio es algo interno, está en nuestro corazón y él nos ha dado, Él nos ilumina nuestra vida ahorita. Entonces eh, el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Evangelio, hermanos, aquí, este tesoro es el Evangelio. En el universo no hay otra joya más preciosa, no hay una noticia más dulce para el pecador que el que sea redimido por el Señor de sus pecados. Y este es un gran tesoro que nosotros tenemos, hermana, pero no lo debemos de tener solo para nosotras. Si nosotras ya tenemos ese tesoro en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo morando en nuestras vidas,
también lo debemos de compartir. No es un tesoro para tenerlo guardado y que nadie nos lo toque y no compartirlo con nadie. Este tesoro, hermanas, es para compartirlo. Entonces les dejo ese reto de compartir este tesoro, compartir el evangelio, ¿verdad? Fíjense que en el tiempo de la Biblia, en este tiempo donde dice Pablo que tenemos este tesoro en vasos de barro, el vaso de barro se refiere al cuerpo, ¿verdad? Este, hay en nuestro cuerpo es un vaso de barro porque se va a quebrar, un día ese cuerpo va a terminar y ahí es donde tenemos ese tesoro precioso en nuestro cuerpo, lo tenemos en vaso de barro. Y en este tiempo que se escribió la escritura, si algo valioso se quería guardar, se guardaba en vasijas de barro. Entonces, hermanas, nosotros, nuestro cuerpo, debemos de saber que es un cuerpo que se va a desgastar y aquí habla Pablo, va a estar hablando Pablo de esto. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. La palabra atribulados significa acorralados por el enemigo. Entonces a veces nos podemos sentir así, que estamos acorraladas, ¿verdad? Pero debemos de saber, hermanas, que el tesoro más precioso que tenemos en nuestra vida es el corazón. Y también estamos sin esperanza a veces, ¿verdad? Dice, perseguidos, mas no desamparados. Cuando dice en apuros también puede ser sin esperanza, ¿verdad? En el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. En la Biblia enseña, hermanos, que nada nos va a separar del amor de Dios. Entonces por eso debemos de tener optimismo. En la palabra apuros puede decir que está una persona perplejas, con desánimo. Y no debemos de tener desánimo porque no todo está perdido. En esa situación, hermanas, debemos de ver, aunque estemos pasando a pruebas difíciles, no todo está perdido. Entonces, en la palabra, en el versículo 9 que dice perseguidos, mas no desamparados, la palabra perseguido es alguien que lo está queriendo cazar. En el original es la idea de eso, de alguien que nos quiere atrapar, ¿verdad? Y la Biblia enseña que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que hay alguien que nos quiere atrapar y no es malo sentirse a veces así, hermanas, pero debemos de saber que hay una esperanza. Y dice en el versículo 9 donde dice derribados, si usted ahora se siente que está derribada, hermana, no está destruida, porque en el Señor hay esperanza. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, hermanas, debemos de saber que la muerte ahí está, o sea, estamos entregados a muerte. Sabemos que ese cuerpo día con día se va desgastando, pero nosotros vivimos siempre entregados, debemos de vivir siempre entregados al Evangelio, a ese tesoro que nosotros tenemos en estos vasos, en este cuerpo que es tan frágil, ¿verdad? Entonces dice el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Imagínense qué tremendo, nosotros tenemos la vida eterna, y eso es lo que nos debe de crear optimismo. Aquí vamos a ver en estos versículos del 13, del 13 en adelante, cuál era el optimismo, la base del optimismo de la vida de Pablo. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, versículo 13 estoy leyendo, teniendo el mismo espíritu de fe, el primer razón por la que Pablo era optimista era porque tenía una vida de fe, un espíritu de fe. Teníamos el Espíritu Santo que nos da fe, que tenemos esa fe. Y dice, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces la fe, hermanas, es una confianza en Dios, y eso debemos de estarnos desarrollando en esas áreas, en esa fe.
para ir fortaleciendo y ser optimistas. El segundo punto por el cual Pablo se sentía optimista era su fe en la resurrección, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Imagínense, otra cosa, la esperanza que donde basaba Pablo su optimismo era en la resurrección de Cristo. Allí él basaba su esperanza en la fe, en la resurrección, y también el otro punto era en que él basaba su fe, dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Entonces el amor que Pablo tenía por la obra de Cristo. Esta era el amor por la gente que le había enseñado, el amor por las personas. El amor, ese era lo que también tenía Pablo como base para ser optimista, ¿verdad? Entonces en el versículo 16 vuelve a decir, por tanto no desmayamos. Esa palabra me gusta, hermanas, porque hay momentos en que uno siente que va a desmayar. Entonces no desmayamos. Recuerden, aquí en este capítulo está 2 veces esta palabra, no desmayemos. Antes dice, aunque nuestro hombre exterior, hablando del vaso de barro, se va desgastando. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, otra de las cosas que Pablo tenía era el desarrollo del hombre interior, y en ese es donde más nos debemos de preocupar. Ahí estaba también basado su optimismo en el desarrollo de su hombre exterior, porque sabíamos que este cuerpo se va desgastando, ¿verdad? Pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces debemos de invertir tiempo en desarrollar al hombre interior, nuestro espíritu, que es el que va a estar para la eternidad. Entonces el versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Miren, esta leve tribulación momentánea le llama a él a cualquier problema que nosotros tengamos en la vida. Y dice que esta palabra, y dice que produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Este peso acá se refiere a oro sólido. Se refiere a oro sólido. Recuerden, en Hebreos nos habla de otro peso, que es un peso que nos impide avanzar. Que en Hebreos 12, donde dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa palabra peso ahí en Hebreos es un peso dañino, es un peso que nos impide avanzar. Entonces, Pablo acá en el versículo 17 nos habla de un peso que es oro sólido, porque dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, es oro puro, hermanas. Entonces este peso, esa era la meta final de Pablo, estar en la presencia de Dios, estar en el cielo. Y ese era, vamos a ver aquí en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí estaba la esperanza de Pablo en la número 5, era el cielo. Entonces ahorita nosotras, hermanas, ¿qué es lo que pasamos viendo? Lo que se ve. Estamos más enfocadas en lo que se ve que en lo que no se ve. Y lo que no se ve, hermanas, todo esto que tenemos, todo lo que vemos se va a terminar, pero debemos de invertir en lo interior. Entonces, en esas 5 cosas que les digo, que les repito, la fe en el Señor, ¿verdad? La fe en la resurrección de los muertos, porque eso es lo que clave en el Evangelio, la resurrección, el amor a la obra de Cristo, ¿verdad? El desarrollo del hombre interior y nuestra fe en el cielo, nuestra fe en la vida eterna que tenemos, y eso es lo que debemos desarrollar, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Cuando dice aquí no mirando las cosas
que se ven es que no estar enfocada en eso. Las cosas hay que usarlas, pero no amarlas, ¿verdad? Hay que usar las cosas, se tienen para usarlas, pero no amarlas, no, que nuestro enfoque no esté en eso. Entonces, le dejo esa meditación, espero que haya sido de bendición, así que cuídense, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, porque nos ha permitido amanecer a una nueva mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a valorar lo que tenemos y a no amar las cosas que tenemos, sino a usarlas, Señor. Amar a las personas, amar tu obra, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado este tesoro interno, que es el Evangelio en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Y te quiero pedir por cualquiera de nuestras hermanas que se pasan de alguna tribulación, que no desmaye, Señor. No desmayemos, porque solamente es una leve tribulación momentánea, Señor. Así que, hermanos, las animo, Señor, a mis hermanas, Padre, esta mañana, a no desmayar, a que nos enfoquemos en tu palabra, en las cosas eternas, en los tesoros, porque todo ese tesoro, Señor, del Evangelio está en un vaso de barro, que un día este vaso se puede quebrar y ya no va a estar acá, pero tenemos lo eterno, Señor. Tenemos la vida eterna contigo, Señor. Te pido que te quedes con nosotros el resto del día y que nos ayudes en nuestras tribulaciones y que nos ayudes a no desmayar, sino a desarrollar, Señor, estas verdades espirituales, a desarrollar lo interno de nuestra vida, el interior de nuestra vida, porque es lo que va a durar para siempre. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niñas, Dios las bendiga, cuídense mucho y ahí les sugiero que lean la Biblia. Así que ánimo y no desmayen. Bendiciones.